Bonjour. Un slogan es una frase que no tiene mucho sentido, pero suena bien, porque suenan bien las cosas huecas. Como un slogan no tiene un significado preciso, se puede usar por cualquier cosa y su contrario. Usualmente el público encuentra un significado secundario. El destapa la felicidad de Coca-Cola, además de ser casi una invitación a hacer bromas sexuales, se puede usar sin ningún cambio para vender Pepsi. La traducción literal de Just Do It no me parece escoltar la invitación de Inspector Harry, Make My Day, tan bien como la frase original. Pero es muy probable que las sutilidades de solo hazlo me escapen. Lo que no me escapa es que puedes usar este slogan para Adidas o Puma, o Kalashnikov, o Nescafé, y por supuesto IKEA. Solo hazlo. El slogan de Mastercard, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard, suena muy bien y puede pegarse con cualquier tarjeta de crédito. Y mucho más. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe el robo, la extorsión. Lo real, porque lo valgo, ha sido declinado con todos los pronombres, porque lo vales, porque lo valemos, y atribuido a muchas cosas que no tienen nada que ver con los productos de belleza. Es una introducción un poco larga, pero lo vales, y ahora vamos a destapar la felicidad. El artículo de estudio de julio 2017 es un slogan, es decir, que no tiene sentido per se, y entonces se puede usar para otro producto. Un artículo acerca de la propaganda, ¿no pueden hacer algo interesante? O se van a disparar en la espalda. Cambio una sola palabra. Satanás. Para evitar que la propaganda del cuerpo gobernante dañe nuestra mente, debemos reconocer lo peligrosa que es y protegernos. Tenga presente que el cuerpo gobernante no quiere que pensamos con claridad y analicemos las cosas. ¿Por qué? Porque, según cierta obra de referencia, la propaganda suele ser más efectiva cuando la gente no se detiene a pensar. Así que no se crea ciegamente todo lo que le digan. Utilice la capacidad de pensar y razonar que Dios le ha dado para estar convencido de que tiene la verdad. ¿Por qué no comprueba el estado de sus defensas para ver si la propaganda del cuerpo gobernante lo está afectando? De igual modo, el cuerpo gobernante usará el temor al hombre, a la persecución, a la muerte o a cualquier otra cosa para intimidarlo. ¿Dejará que el cuerpo gobernante use el miedo para desanimarlo o hacerlo pecar contra Jehová? No haga caso de la propaganda del cuerpo gobernante. Escuche a Jehová y confíe siempre en él. No hay nada de comida espiritual en este artículo, es pura propaganda. La Watchtower lava más blanco que blanco tu cerebro.